Muy buenos días, mis queridos hermanos. Quisiera llevarlos en esta mañana a que comencemos juntos una serie de devocionales basados en el libro de los Hechos. Y veremos algunas ocasiones especiales para poder rescatar esa enseñanza que Dios quiere darnos a través de este hermoso y apasionante libro. Les invito a que no solo escuchen el devocional, sino a que puedan leer todo el libro de los Hechos. Realmente es un libro que nos alienta a levantar nuestra vista como iglesia, a poder imitar a nuestros hermanos y fundamentalmente a poder encontrar aquellas oportunidades de las cuales Dios nos quiere utilizar para que se sigan escribiendo los hechos de la iglesia. Saben, no será en la palabra de Dios, pero sí será en los cielos, donde quede escrito cada una de las cosas que nosotros haremos para gloria y honra de su nombre. El libro de los Hechos está escrito por Lucas, que es el mismo autor, Lucas el médico, aquel que escribió el Evangelio de Lucas. Y se lo escribe a una persona llamada Teófilo, que también el libro del Evangelio de Lucas lo hace de esta manera, y él habla que en el primer tratado, refiriéndose al Evangelio, y en este segundo libro le sigue escribiendo acerca de lo que sucedió cuando el Señor ascendió y aún el comienzo de los tiempos de la primera iglesia. El texto clave, que es el que vamos a tomar en este día, es Hechos 1:8, y algunos lugares claves de este libro son Judea, Samaria, Siria, Chipre, Galacia, Jerusalén, Macedonia, Acaya, Éfeso, Cesarea y Roma. Saben, el apóstol Pablo hizo viajes a través de lo que podemos ver en este hermoso libro, más o menos de unos 20.900 kilómetros recorridos por avión. Y en este hermoso libro, vuelvo a decir, podemos ver los hechos del nacimiento y el crecimiento de una iglesia pujante, temerosa de Dios y poderosa en las manos de Dios. Ahora, el devocional de esta mañana lleva por título El poder no está en nosotros. El poder no está en nosotros, sino en quien obra en nosotros. En Jerusalén es el lugar donde el Señor les mandó a quedarse, y dice Hechos capítulo 1, versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Juan capítulo 14 vemos como el Señor les promete a aquellos discípulos que estaban quizás angustiados, pasando momentos de incertidumbre, les promete en la intimidad que iban ellos, cuando el Señor se retire de esta tierra, a recibir la promesa del Padre. El Padre enviaría el Espíritu Santo, aquel Espíritu que los guiaría a toda verdad, aquel Espíritu que los haría hablar y hacer milagros de tal manera que la gente pudiese ver que ellas eran personas que habían estado con Jesús. Mire, el Señor Jesucristo habla a su pueblo y habla a la gente quizás abiertamente, pero a sus hijos les habla en la intimidad. Aquí en Hechos capítulo 1 versículo 4, si bien en nuestra traducción de la Reina Valera dice y estando juntos, cuando vamos al original encontramos una palabra que se menciona una sola vez en el Nuevo Testamento.
Y esta palabra da la idea de que dice que estaban comiendo con ellos, mientras estaba o mientras comía con ellos. De hecho, la NBI y la NTV también traducen de esta manera, y seguramente algunas otras versiones. Y saben, el Señor Jesucristo estaba en muchos momentos en intimidad con su pueblo. Ahora, si bien hay muchos que contradicen esta traducción, si vamos a Hechos capítulo 10, versículo 40 y 41, Pedro está hablando con Cornelio y le dice: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Seguramente el Señor estuvo comiendo con ellos para que no piensen ellos que era un espíritu, un fantasma, sino que era Él resucitado. ¿Cuántas veces habrían comido juntos? Y no es verdad que cuando estamos en la intimidad, en la familia, podemos charlar cosas con mayor soltura, con mayor tranquilidad, pero qué importante es esos momentos de intimidad que pasamos con el Señor. ¿Cuántas veces el Señor revela a nosotros aquellos proyectos, aquellas ilusiones que tenemos en nuestro corazón, pero que el Señor ya las tiene como una realidad? Por eso es importante pasar tiempo de intimidad con el Señor. Ahora, el Señor había prometido que llegaría el Espíritu Santo. Y saben, en el versículo 5, el Señor declara, o aquí en este caso Lucas declara, que el Señor dijo que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo, pero dentro de no muchos días. Si vemos en el capítulo 2, los discípulos, los apóstoles, reciben el Espíritu Santo, son bautizados con el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. El día de Pentecostés es 50 días después de la Pascua. Si vamos al capítulo 1, vamos a ver en el versículo 3, que dice que Lucas a Teófilo, le dice: después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días. O sea que si el momento de ascensión del Señor fue al día 40, después de su resurrección, entonces a los 10 días de que el Señor se fue, ellos reciben aquella promesa como era la llegada del Espíritu Santo. El Señor les dice que no iban a ser muchos días. ¿Por qué le habrá dicho esto el Señor? Si vamos a Juan capítulo 21, quizás vemos cuando el Señor murió que ellos se desanimaron y volvieron a sus oficios que tenían, volvieron a pescar. Y el Señor aquí les deja marcado que no iba a pasar mucho tiempo, porque el Señor no quería que pierdan de vista lo más importante que les estaba requiriendo, y era que fueran testigos. El Señor quería que fueran testigos, como hemos leído: me seréis testigos, pero cuando hayan recibido el Espíritu Santo. La palabra testigo en Hechos de los Apóstoles tiene un doble significado. Habla de una persona que observa un hecho o un acontecimiento, pero que también esa persona presenta un testimonio por medio del cual defiende y promueve una causa. El Señor quería que sean testigos porque ellos habían visto, como lo dijo el apóstol Juan, que ellos habían palpado, habían visto, habían oído y habían estado con el mismo Señor Jesucristo, con aquel que era el Verbo encarnado, con aquel que era el Mesías. Ahora, en esta mañana, mis queridos hermanos, nosotros podemos decir, los que somos hijos de Dios, todos tenemos el Espíritu Santo. Y es verdad, porque fuimos sellados
con el Espíritu Santo el día que creímos en Él. Ahora bien, quisiera que nos detengamos y podamos pensar en lo que el apóstol Pablo dice a los Efesios en el capítulo 5, versículo 18. No se emborrachan con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Si bien el apóstol Pedro ya había recibido en Pentecostés el Espíritu Santo, si vamos al capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, versículo 8, dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Pedro, después de ser increpado por aquellos dirigentes judíos, aquellos que tenían celos porque él y Juan habían curado a un cojo de nacimiento, un hombre mayor de 40 años, ¿saben? Tuvo valor de predicar el Evangelio a pesar de la situación que estaba viviendo, porque estaba bajo el control del Espíritu Santo. No como otros dicen de que Pedro volvió a recibir el Espíritu Santo, sino que él ya estaba con el Espíritu Santo o el Espíritu Santo dentro de él, pero en esta ocasión Pedro estaba bajo el control del Espíritu Santo. En el versículo 33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundando en gracia era abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Saben? Ellos estaban bajo el poder del Espíritu Santo, bajo el control. Si vamos a ver la vida de Esteban, una vida temerosa de Dios, dice la palabra de Dios en el capítulo 6, versículo 8, que Esteban estaba lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero cuando comienzan a apedrearle, en el capítulo 7, versículo 55, Lucas aclara que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Más adelante Lucas toma la iniciativa de pedirle a Dios que no les tome en cuenta el pecado que estaban teniendo al asesinarlo. Pero saben, nadie que no esté bajo el control del Espíritu Santo puede soportar el dolor del rechazo sin generar odio en su corazón. Mis queridos hermanos, quizás en esta mañana como enseñanza principal quisiera que quede grabado en nuestros corazones que cada uno de nosotros no tenemos capacidad por nuestros méritos o por nuestros esfuerzos humanos, sino por el Espíritu que obra en nosotros. Y quizás te crees incapaz como lo fue Moisés, pero fue el libertador de Israel. Quizás no tenés estudios como Pedro, pero fue el gran predicador del cual llevó a miles a los pies de Cristo. Y quizás no tenés muchos años como de creyente, como el ciego de nacimiento en Juan capítulo 9, pero reconoció cuando el Señor se le presentó de que Él era el Mesías y le adoró. Y fue valiente y les dijo a aquellos que lo increpaban que Él realmente le había sanado. Ahora saben, en este día podemos estar siendo utilizados por el Señor de la manera en que cada uno de nuestros hermanos fueron utilizados si estamos bajo el control del Espíritu Santo. Esta era una iglesia que estaba bajo el control del Espíritu Santo y lograba propósitos y objetivos que Dios tenía planificado para aquel tiempo. Seremos aquellos que en este tiempo Dios utilice con poder y con asombro para muchos, porque estamos bajo el control del Espíritu Santo. Que sea esta nuestra decisión en este día. Que el Señor les bendiga.